En el verano de 1968, México vivía una de las luchas sociales más importantes de su historia. Los estudiantes salieron a las calles exigiendo justicia, libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos en un país que los reprimía con mucha violencia. Era una época de tensiones sociales. Mientras el gobierno se preparaba para los Juegos Olímpicos, los estudiantes se enfrentaban a un régimen autoritario que no toleraba el desacuerdo. Este movimiento cambió el rumbo de los derechos civiles en México. A pesar de que la Constitución mexicana de 1917 garantizaba derechos como la libertad de expresión y reunión, en práctica, estos derechos eran ignorados. El gobierno del PRI utilizaba fuerzas armadas y policías para controlar cualquier tipo de protesta. En el artículo número 9 de la Constitución se permitían las manifestaciones pacíficas, pero en este contexto fue repentinamente violentado. Los estudiantes enfrentaban un sistema que, en lugar de proteger sus derechos, los criminalizaban por exigirlos. Los estudiantes, organizados en el Consejo Nacional de Huelga, eran los principales actores del movimiento, pues venían de las instituciones como la UNAM y el IPN y estaban unidos en su lucha por los derechos fundamentales. Por otro lado, el gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, no estaba dispuesto a tolerar la protesta. Con el apoyo del ejército y la policía, buscaban silenciar a los estudiantes a través de la represión violenta. También participaron otros actores como los sindicatos y algunos medios de comunicación. Mientras muchos apoyaban la lucha estudiantil, otros se mantuvieron del lado del gobierno, representando a los estudiantes como desestabilizadores. El 2 de octubre de 1968, el conflicto llegó a su momento más trágico. Ciudadanos y estudiantes se reunieron en la Plaza Tres Culturas para una manifestación pacífica. Sin embargo, lo que ocurrió fue una de las peores violaciones a los derechos humanos en la historia de México. Cientos de estudiantes fueron asesinados o desaparecidos en la masacre de Tlatelolco. El gobierno trató de ocultar lo ocurrido, pero la verdad salió a la luz, marcando un antes y un después en la conciencia social del país. El movimiento estudiantil de 1968 no solo fue una lucha por los derechos estudiantiles, fue un grito de libertad y justicia, una demanda de respeto a los derechos humanos. Aunque reprimidos brutalmente, los estudiantes dejaron un legado que sigue vivo hoy. Este movimiento marcó el inicio de una lucha continua por la democracia en México. El sacrificio de los estudiantes del 68 sigue inspirando a las nuevas generaciones a exigir gobiernos más transparentes y respetuosos sobre los derechos humanos. El movimiento estudiantil de 1968 nos recuerda que la lucha por los derechos humanos nunca termina. Debemos de seguir luchando por nuestras libertades para que una tragedia como la de Tlatelolco nunca vuelva a suceder. Los movimientos sociales son una herramienta esencial para transformar las sociedades. Nos muestran que los derechos humanos no son algo dado, sino algo por lo que debemos luchar. El legado de los estudiantes del 68 sigue vivo por cada protesta por la justicia y por la libertad.